los hombres, más a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Más a los hombres, más a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias. Cuando escucho una guitarra y es mi corazón legüero, junto al bombo en una samba, corriendo el país, corriendo el país, corriendo el Muchas gracias y muy buenos días a todos los presentes y a quienes nos acompañan en esta celebración a través de las emisoras 106 FM Radio 3 y todas las radios que integran la cadena excepto LB3. Hoy, desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario y San José Obrero, ubicada en calle Rosales 5051 de Barrio Primero de Mayo en la ciudad de Córdoba. Celebramos el quinto domingo de Pascua. Los ornamentos del celebrante son de color blanco. El Evangelio de hoy, como los de domingos anteriores, tienen la clara intención de mostrarnos el modo de entender y vivir la vida en plenitud, aquello para lo que nos ha sido dada. Estas lecturas solo nos piden sentirnos, confiarnos, criaturas de un sabio hacedor del universo, Dios Padre, el viñador, Jesús, la vid, y el hombre, sus sarmientos. Del mismo modo que el niño indefenso en brazos de su madre encuentra la protección y el amor que es sabia para su vida, así también el hombre en su pequeñez, que confiado a Dios Padre por su fe, encuentra en Él su hábitat que armoniza con el bienestar, la paz, la alegría y transparencia que dan verdadero sentido a su existencia. Este es el modo de saborear y hacer gratificante nuestro paso por la vida. Este es también remedio para nuestros momentos de desconsuelo, de tormento, de angustia y tristeza ocasionados tantas veces por ignorar nuestro origen e identidad. Por eso de nuestro encuentro y unión vital con Cristo depende la fecundidad de nuestra misión en la vida. Con esta intención de permanecer creyentes, confiados y unidos a Dios, como el sarmiento a la vid, como Cristo a Dios, comenzamos esta celebración en presencia de la Virgen, recibiendo a nuestro arzobispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, quien en nombre del mismo Cristo presidirá esta Eucaristía. Lo hacemos cantando.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, Jesús resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Cada 29 de abril la Iglesia hace memoria de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Por eso también hoy los invito a que tengamos un recuerdo especial por las hermanas, miembros de la comunidad del monasterio de Santa Catalina en Córdoba, que allí en el centro de la ciudad todos los días rezan por todos nosotros, por toda la iglesia que está en Córdoba. Por ellas pedimos especialmente hoy, y para participar debidamente en la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados, pedimos perdón al Señor misericordioso. Como amigos íntimos de Jesús y sintiéndonos amados por Él, pedimos perdón al Padre por no corresponder ante los hermanos con el mismo amor recibido de Él. Tú que al resucitar renuevas todas las cosas, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te
Oremos. Junto con nuestro pastor, invocamos al Señor, fuente de vida y amor, para ser sarmientos de la misma vid y dar frutos en abundancia. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda, demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la palabra. San Pablo es uno de los principales apóstoles de la Iglesia, modelo del discípulo convertido y misionero. Vemos cómo la Iglesia iniciaba su consolidación. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza, porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La Iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Salmo expresa confianza en la victoria del Señor. Participamos de esta oración aclamando: Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Te alabaré. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Te alabaré. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él. Te alabaré. Mi alma vivirá para el Señor, y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Te alabaré. Son muchas las enseñanzas de esta carta de Juan. Escuchemos con atención. Los frutos del amor de los cristianos no son solo palabras, sino obras que manifiestan el mandato del amor de los unos a los otros. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios. Aunque nuestra conciencia nos reproche algo,
porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Con la alegoría de la vid y los sarmientos, Jesús señala cómo quiere transmitirnos la fuerza que hace posible nuestro cristianismo. Solo cuando estamos unidos a Jesús con fe y amor, como sarmientos de una misma vid, pueden nuestras vidas producir frutos. Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan, hay gozo. Con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Escuchamos ahora a nuestro pastor, que nos ayudará con su homilía a reflexionar y aplicar en cada uno de nosotros la lectura que acabamos de escuchar. Queridos hermanos, en la primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ha presentado una pequeña imagen de lo que era la vida y la tarea de la primera comunidad. Y hay allí una descripción bellísima, porque dice: la iglesia gozaba de paz, se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Pero ahí no faltaban las dificultades. Saulo, que después va a tomar el nombre de Pablo, al principio perseguía a los cristianos, a los discípulos de Jesús. Después, a raíz del encuentro con el Señor, camino de Damasco, él se convierte y empieza a predicar
el nombre de Jesús. En Jerusalén estaban desconcertados por este cambio y tenían desconfianza. Por eso allí interviene Bernabé y hace que sea aceptado. Pero de ahí a poco siguen las dificultades, incluso con el peligro para la vida de Saulo, y por eso intervienen nuevamente otros hermanos y lo llevan a un lugar alejado de Jerusalén, a Cesarea y después a Tarso, en donde él pasa un largo periodo. Y esto nos hace pensar en las dificultades que observamos hoy en la vida de la Iglesia. Dificultades que provienen de ciertas oposiciones o también de la fragilidad nuestra, de los miembros de la comunidad. Y frente a ello, no tenemos que asustarnos ni perder el ánimo. La providencia permite ciertas pruebas para purificarnos, para que vivamos mejor nuestra adhesión a Jesús, para que vivamos mejor el Evangelio. Y esa misma providencia ayuda siempre a la Iglesia que está asistida por el Espíritu Santo. La segunda lectura, el apóstol San Juan presenta un desafío enorme. Dice, no amemos solo con la lengua y de la palabra, sino con obras y de verdad. Un desafío que todos nosotros tenemos que aceptar y a la luz de él examinar nuestra propia vida. Y además el apóstol nos dice, este es el mandamiento que hemos recibido, que creamos en Jesús. Y creer significa confiar, y la confianza es ya una expresión de amor. En definitiva nos está diciendo que amemos a Jesús y que nos amemos unos a otros. Y ahí está la síntesis del mensaje de Jesús. Recordemos, el doctor de la ley le preguntó cuál es el principal mandamiento y Jesús dijo, amar a Dios con todo el alma y al prójimo como uno mismo. Ahí está todo. Ser discípulo de Jesús, entonces, no es complicado, es exigente. Ahora, el apóstol San Juan dice, si nosotros cumplimos con esto, si tratamos de vivir ahí, permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. Y qué lindo esto, cómo se continúa con el Evangelio que acabamos de escuchar, donde el Señor hace esta preciosa comparación de lo que es la vida cristiana con lo que sucede entre la vid y los sarmientos. Ser cristiano es estar conectado vitalmente con Jesús, como el sarmiento está injertado en la vid, está unido a la vid y por eso tiene vida, por eso da fruto. Y en esta comparación que usa Jesús en el Evangelio, hay una palabra que es fuerte, que es determinante y aparece 8 veces en pocas líneas. Esa palabra es permanecer, que no significa simplemente durar, sino un permanecer dinámico, un permanecer que nos hace crecer, que es siempre para mejor, un permanecer que demanda paciencia y constancia, un permanecer que exige tiempo para que la vid en sus sarmientos pueda dar frutos maduros y sabrosos. Porque si no se permanece unido a la vid, el viñador corta el sarmiento, lo tira y después lo recoge y arde. Es echado al fuego.
Solo el estar unido a la vid hace producir fruto. Solo el estar unido a Jesús hace que podamos dar fruto. Porque separados de Él no podemos dar fruto. Más aún, no podemos hacer nada. El dar fruto, en cambio, da gloria a Dios. Ahora, en esta comparación que usa Jesús, hay también una imagen que es muy elocuente. Dice, al que da fruto, el viñador, el Padre, lo poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Y esto nos hace pensar a veces en las dificultades y en las pruebas que experimentamos en nuestra vida. Muchas veces nos desconciertan y que hacen surgir en nuestro corazón preguntas, ¿y por qué esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? Solo cuando reflexionamos serenamente y sobre todo cuando miramos con fe, podemos descubrir que en esas pruebas, en esas dificultades, hay también oportunidades. Y que si las sabemos aprovechar, nuestra fe crece, nuestra caridad, nuestro amor a Dios se hace más fuerte, más sólido, más ardiente. Pensaba en los últimos tiempos de la vida de San José Gabriel Brochero. Está reflejado en una carta que le escribe a su compañero de seminario y le dice cómo está, cuál es su estado de salud, realmente destruido por la enfermedad, prácticamente ciego. Una dificultad seria, una prueba, pero San José descubre desde la fe una oportunidad. Dice, Dios ha dispuesto bien las cosas así, porque me da tiempo para prepararme para el encuentro final con Él. Y me da tiempo para rezar por todos los hombres, por los que han pasado, por los que están ahora y por los que van a venir. Un sarmiento que estaba dando fruto, mucho fruto, y que el Padre lo podó para que diera más fruto todavía. Y entonces, escuchando esta enseñanza de Jesús, es una oportunidad para que nosotros pidamos la gracia de estar siempre unidos a Jesús para poder dar frutos. Y que cuando en nuestra vida aparezcan dificultades y pruebas, nuestra fe no venga menos, sino que al contrario, nos sintamos desafiados a crecer en esa fe, a una caridad cada vez más ardiente. Esta Eucaristía dominical la celebramos en esta comunidad parroquial que ante todo honra a la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Rosario del Milagro, la patrona de nuestra arquidiócesis, de la arquidiócesis de Córdoba. Y entonces, oportunidad para que nosotros a la Virgen Santísima le pidamos por este acontecimiento que ya estamos de alguna manera celebrando y que en septiembre y octubre va a tener su momento culminante. Un nuevo sínodo en donde queremos reflexionar sobre el anuncio, el primer anuncio del Evangelio hoy en Córdoba. Pidamos por el sínodo, pidamos por la iglesia que está en Córdoba, a la patrona. Pero esta comunidad parroquial de Barrio Primero de Mayo tiene también como vicepatrono a San José, al esposo de la Santísima Virgen, pero en una advocación especial, San José obrero.
José, el carpintero. José, el que con su oficio sostiene la Sagrada Familia. Y pasado mañana, 1 de mayo precisamente, vamos a festejar el Día del Trabajo. Y entonces esto nos hace pensar que el trabajo forma parte de nuestra condición de imágenes de Dios. La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y lo creó mientras, en esa descripción tan sencilla y casi ingenua del libro del Génesis, Dios trabajaba creando todas las cosas. Las personas humanas, varones y mujeres, somos imágenes de Dios, de este Dios que crea todo por amor, este Dios que trabaja. Entonces, el trabajo hace parte de la dignidad de la persona. El trabajo no es solamente por el sustento. Ciertamente el sustento es importante, pero es también para realizar nuestra condición humana en plenitud, para ser verdaderamente imágenes de Dios. Por eso el desempleo es algo muy serio, no solamente porque no se tienen los recursos, sino porque también la imagen de la persona queda como disminuida. Por eso, en este día le tenemos que pedir a San José que interceda para que en nuestra patria no falte el trabajo. Y hemos pasado y pasamos situaciones difíciles en este orden de cosas. Hay toda una transformación en el mundo y también en nuestra patria. Pero tiene que haber ingenio, búsqueda, para que todos puedan tener un trabajo digno, un trabajo debidamente remunerado. Y eso le pedimos a San José que interceda, y es también un desafío a nuestra sociedad, a quienes tienen especialmente responsabilidades, de buscar esas condiciones para que sea posible. Y a quien tiene el trabajo, pues el desafío de cuidarlo, de hacerlo bien, de dejar de lado toda indolencia y sobre todo toda ociosidad, y hacer bien lo que tiene entre manos, porque el trabajo bien hecho también honra a Dios y puede ser ofrecido con un espíritu de oración para la santificación del mundo y la santificación del propio trabajador. Por eso le pidamos a San José que interceda por todos nosotros, por nuestra patria, para que no falte el trabajo y para que ese trabajo sea dignamente considerado y honesta y efectivamente realizado. Y le pedimos a San José que en esta oración asocie también a su esposa, a la Virgen Santísima. Y entonces que María y José nos alcancen estos dones para nuestra patria, para nuestra Córdoba. Que así sea. Hemos profundizado con las palabras de nuestro obispo el mensaje del Evangelio. Ahora profesemos con convicción y fervor el misterio de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras necesidades e intenciones. A cada una de las intenciones respondemos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia, por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos y sus auxiliares Pedro y Ricardo, y por todos nuestros sacerdotes, diáconos y consagrados, para que viviendo el misterio de la pasión y resurrección, encuentren en ella luz y fortaleza para cumplir su misión en el mundo. Oremos. Lo pedimos, Señor. Por la paz, unimos todas nuestras intenciones, nuestras voces y oraciones, para que los dirigentes de todas las naciones del mundo entiendan la paz como un valor universal y humano por el que se debe luchar incansablemente. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los dirigentes políticos y sociales, profesionales, legisladores y ciudadanos comprometan su acción en la defensa de toda vida. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los trabajadores próximos a festejar su día, para que se sientan dignificados en su esfuerzo, también y especialmente por quienes no lo tienen, para que lo encuentren. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los consagrados y laicos de nuestra arquidiócesis que participan activamente en la labor a la que nos convoca el 11º Sínodo Arquidiocesano que se está llevando a cabo en Córdoba. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la comunidad de esta parroquia, para que el Señor la fortalezca en su sostenimiento, en el sostenimiento del compromiso asumido con ella por parte de nuestra Iglesia. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la intercesión de la Virgen Santísima y de su esposo San José, te pedimos, Señor, que atiendas nuestras súplicas y nos concedas cuanto hemos expresado en nuestra oración. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la Eucaristía. El pan es fruto del trigo, el vino proviene de los racimos de la vid. Los presentamos junto con nuestras vidas que queremos ofrecer como expresión de amor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo el Señor, Dios del universo. Santo el Señor, Dios del universo. Santo el Señor, Dios del universo, porque santo es. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo,
día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, sus auxiliares, Ricardo y Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo que verdaderamente somos hijos de Dios, digamos ahora la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos mutuamente, deseándonos la paz. En este momento, el Señor nos concede la paz, derrama su paz en nuestros corazones para que la hagamos fructificar y para que con el amor de verdaderos cristianos llevemos la misma paz a quienes más la necesitan. A todos los que comparten esta Eucaristía, a las familias aquí presentes, a quienes nos escuchan, a los enfermos, ancianos, a quienes se encuentran privados de la libertad, a los alejados de los centros urbanos, a quienes cumplen con su trabajo, les llegue la paz del Señor. Vivamos este momento con actitud de confianza y amor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí.
La imagen de la vid y los sarmientos se expresa en la comunión, encuentro personal con Jesús. La savia divina de Jesús viene para hacernos mejores hijos de Dios. Somos dichosos por ser invitados a su mesa para que Él viva en nosotros y nosotros en Él. Hermanos, a todos aquellos que siguen esta celebración a través de la radio y para quienes no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, pueden hacer la comunión espiritual. Los invitamos a orar así. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Ven a mí, te he recibido, te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Esta Santa Misa se está transmitiendo para todo el país, hoy desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario y San José Obrero, a través de las emisoras 106 FM, Radio 3 y todas las radios que integran la cadena excepto LB3. También será retransmitida por Canal C a las 11 horas. Pedimos a Dios nuestro Señor bendiga estas emisoras que son un medio para llevar el Evangelio a las distintas comunidades, brindando generosamente este espacio. La misa del próximo domingo será transmitida desde la parroquia Nuestra Señora de Luján y San Fermín, ubicada en Boulevard Los Granaderos, 1632, de barrio Los Paraísos, en la ciudad de Córdoba. Hermanos, les invitamos a compartir la oración del 11º Sínodo, para que la recemos todos juntos. Señor Jesús, tú que eres el camino, enséñanos a caminar juntos, celebrando la gracia del 11º Sínodo. Concédenos escuchar, dialogar y discernir el proyecto del Padre. Danos la valentía del testimonio y de la acción. Ayúdanos a transformar lo que haya que cambiar. Que tu Espíritu nos asista para ser discípulos misioneros y comunidades en salida hacia las periferias, interpretando los signos de Dios en estos tiempos. Que la patrona de esta arquidiócesis, Nuestra Señora del Rosario del Milagro y San José Gabriel Brochero, intercedan para que proclamemos el primer anuncio del Evangelio hoy en Córdoba y seamos la Iglesia que en este presente tú esperas de nosotros. Amén. Oremos.
Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, sus seres queridos, y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Las palabras de Jesús obran con eficacia en nuestro ser y no podemos conservarlas sin que produzcan fruto. Respondamos con generosidad a su inmenso amor. Hemos finalizado la Santa Misa. Vivamos esta semana recordando el lema del plan pastoral de nuestra arquidiócesis que nos acompaña este año. El Hijo nos llama a seguirlo. Caminamos juntos. Hasta el próximo domingo, desde la parroquia Nuestra Señora de Luján y San Fermín, ubicada en Boulevard Los Granaderos, 1632, de Barrio Los Paraísos, en la ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Virgen nos acompañe. Muchas gracias y muy buena semana para todos.